Hasta luego. ¿Está lista, profesora Nancy? ¿Las notas de los estudiantes de este semestre? No, es una lista de necesidades para discutirla con el gobierno en el próximo diálogo vinculante y mejorar la escuela en la vereda. El gobierno necesita escuchar tu voz, tus necesidades y tus ideas para que juntos construyamos el Plan Nacional de Desarrollo a través de los diálogos regionales vinculantes. Haz parte de las acciones que transformarán la vida de nuestra gente. Ingresa a www.dnp.gov.co. Inscríbete y participa, porque con tus manos y con tu voz podemos construir la paz total de la nación. Colombia, tú tienes la palabra. El gobierno te escucha. Es hora del cambio en la Colombia de lo posible. Aquí comienza Entérese del Cambio. En Colombia, el sistema tributario lleva décadas de reformas e intentos de mejoras, con el fin de lograr el equilibrio en la generación de los dineros con los cuales se sostiene al Estado. Y desde hace 30 años se habla de la necesidad de hacer una reforma a fondo estructural de este sistema de impuestos. El equilibrio y la reforma a fondo no se han logrado, y se volvió costumbre que cada año o año y medio, todos los gobiernos debían ajustar las finanzas de nuevo con otra reforma tributaria. Ni hablar en coyunturas mundiales como el COVID-19, la crisis climática, los conflictos, la inflación y la recesión globales. Ahora, el gobierno del cambio plantea una nueva reforma, construida en consenso con las comunidades, empresarios y congresistas, para aumentar la capacidad de pago de Colombia, modificar la costumbre, aquella de sostener las finanzas con los sectores medios de la población y aplicar una regla simple: quien más tiene, debe pagar más impuestos. Bienvenidos a Entérese del Cambio. El objetivo fundamental de esta reforma es conseguir más recursos públicos para los programas prioritarios del gobierno, para el programa de reforma rural integral, para el programa de lucha por la paz, para los programas educativos, de salud, vivienda, en fin, todos los programas sociales prioritarios del gobierno. Y hacerlo en una forma que tenga también beneficios para la distribución del ingreso en Colombia, o sea, que ayude también a reducir las desigualdades, por lo tanto, con un gravamen mucho más alto para las personas naturales de altos ingresos. A la iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate por las comisiones de Senado y Cámara, le resta las votaciones finales en las plenarias simultáneas del Congreso. Su objetivo se encamina a construir un sistema justo de impuestos, donde los que más tienen aportan más. Pareciera un pecado, un exabrupto, algo que no debería ser ni siquiera mencionado en la discusión política. Y resulta que la reforma tributaria debe tener un primerísimo objetivo antes que adquirir recursos para el Estado, y es la igualdad. La reforma tributaria debe ser pensada para la igualdad. Por eso exabrupto fue hace año y medio el que un ministro de Hacienda propusiera los impuestos a los más pobres, y por ello estalló la sociedad. Lo correcto es que los impuestos vayan hacia los más ricos, porque automáticamente eso genera mayor equidad, mayor igualdad, y ese es la solución del principal problema de Colombia, la desigualdad. El articulado del proyecto tuvo amplio consenso en el Congreso y contó con un proceso de socialización de más de 2 meses, con las fuerzas políticas, sociales y de los empresarios del país. La aprobación en bloques de los 96 artículos en el primer debate fue mayoritaria, luego de 9 horas de discusión. Ahora, el monto definido y que se busca aprobar en los debates finales asciende a los 23 billones de pesos en 2026, siendo la sobretasa diferencial en el impuesto de renta a las empresas del carbón y el petróleo una de las herramientas por las que más se generarán recursos con la reforma tributaria. La reforma, para el presidente Gustavo Petro, tiene 2 objetivos. Uno, aumentar la capacidad de pago del país,
su capacidad para pagar sus compromisos internacionales que crecieron lamentablemente de una manera muy alta en los últimos años. Y 2, para aumentar la justicia social en Colombia. La justificación del gobierno del cambio es que al menos una parte de las grandes utilidades que deja la explotación y exportación del petróleo, que es un bien público, debe contribuir a resolver problemas nacionales y necesidades como la falta de colegios, universidades, alcantarillados, agua potable y tierra para los campesinos. Con los recursos de la reforma tributaria se respaldará la iniciativa de impulsar la producción agrícola y de alimentos en Colombia. Haciendo cuentas, el gobierno del cambio busca generar 23 billones de pesos con la reforma tributaria y que serán recaudados de forma progresiva a 2026. ¿De dónde provienen y cómo se distribuirán? Aquí les contamos. Hola, mi nombre es Valentina Henao, soy estudiante y me gustaría saber en qué van a ser invertidos los billones de pesos proyectados de la reforma tributaria. ¿Cuánto se va a recaudar por la parte de los beneficios directamente incluidos en la reforma? Vamos a estar en torno a 20 billones de pesos. Pero, debo decir, eso no incluye el efecto de las normas sobre evasión tributaria que generarían otros recaudos adicionales. Hola, mi nombre es Wendy Galvis, soy estudiante y me gustaría saber cómo quedarán los sectores del petróleo y del carbón. ¿Estos tendrán que pagar impuesto o no? Dentro de las modificaciones que se han acordado entre el Gobierno Nacional y los congresistas, anunciadas en la Casa de Nariño, se determinó que la sobretasa al impuesto para el sector petrolero y del carbón dependerán del precio internacional, tanto del petróleo como de este mineral. La fórmula indica cuáles son los topes a la sobretasa para el petróleo. Esos sectores van a tener una sobretasa que van a pagar cuando los precios internacionales estén por encima, digamos, del promedio de los 10 últimos años. Entonces la sobretasa, dependiendo de cuál es el monto del precio corriente comparado con ese precio de los 10 últimos años, va a ser 5 o 10% del caso del carbón y 5, 10 y 15% del caso del petróleo. Entonces esos son gravámenes adicionales a los que normalmente tiene una empresa. O sea, por ejemplo, si el precio del petróleo es muy alto, como es hoy en día, tendría que pagar una sobretasa del 15%. O sea, en otras palabras, su impuesto de renta no sería 35, sino 50%. Y este, digamos, gravamen adicional es una contribución que hace un sector que tiene una bonanza de precios internacionales al gasto social del país. Yo siempre he dicho en todos estos debates que históricamente el café, cuando tenía bonanzas y era el principal producto de exportación de Colombia, siempre el café hacía unas contribuciones especiales al fisco. Es lo mismo que le estamos pidiendo al petróleo y al carbón, que son dos productos de exportación que están teniendo una bonanza internacional en términos de precio. Otra medida anunciada y ratificada por el presidente Petro y los congresistas de los partidos de gobierno es el restablecimiento de la norma que prohíbe deducir las regalías del impuesto de renta para las empresas del sector minero energético. Ningún sector minero tendrá deducción de las regalías en el impuesto de renta. Para las regalías se le entregan al Estado, básicamente para proyectos regionales, como es la norma que existe en el caso de regalías, pero digamos esa deducción, pues no, ese monto no puede ser deducido del impuesto de renta. Tampoco se considera un ingreso de la empresa. Entonces, simplemente, digamos, se elimina esa deducción que hoy en día utilizan todas las empresas, pero al mismo tiempo no se considera ingreso de la empresa. Por un criterio básico y fundamental, los bienes del subsuelo de la nación desde la Constitución de 1886 son propiedad de la nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano. Y en esa medida la nación, cuando concede su explotación económica por un particular, tiene el derecho a unas regalías y por tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión y no son entonces deducibles de su impuesto de renta. Mi nombre es Diana Morales, soy empleada. Quisiera preguntarle al ministro Ocampo
¿cómo quedará el impuesto al patrimonio? La progresividad se refleja en dos elementos fundamentales. El primero, se eliminan beneficios tributarios para las personas de ingresos altos, que son básicamente en la reforma las personas que tienen más de 13 millones de pesos mensuales de ingreso. Eso es como el 1,5% de las personas en Colombia. Ese es uno. Y el segundo es el impuesto al patrimonio, que se establece un impuesto al patrimonio a partir de patrimonios de más de 3.000 millones de pesos, una tasa que va aumentando del 0.5% al 1.5% en el caso de los patrimonios de más de 10.000 millones de pesos. Son los elementos redistributivos de la reforma. Hola, soy Snyder Moreno, estudiante de Administración de Empresas. La pregunta es, si me gano la lotería, ¿cuántos impuestos debo pagar? Sobre las ganancias ocasionales y herencias, la tarifa se fijó en 15% y quien se gane la lotería tributará el 25%. Mi nombre es Marlene, soy ama de casa y quiero preguntarle al ministro Campo si las bebidas azucaradas y los salchichones y todo lo que consumimos que tienen azúcar, que tienen dulces, van a subir de impuesto. Bueno, eso ha habido mucho debate de qué se incluía y qué no se incluía. En el caso de bebidas, son las bebidas con alto contenido de azúcar. En el caso de los alimentos, son básicamente con alto contenido de azúcar, de sodio o de grasas adicionadas, ¿no? Entonces, esos productos van a estar sujetos a un impuesto saludable. O sea, red de papás, la red de padres de familia de los niños de los colegios, fue la institución que defendió muy fuertemente este impuesto, y básicamente se va a imponer gradualmente ese impuesto para esos tipos de productos. Alimentos ultraprocesados y con azúcares. Se redujo la lista de los alimentos ultraprocesados gravados para evitar una afectación a los hogares más vulnerables y a los tenderos. Además, disminuirán los umbrales del gramaje de las bebidas azucaradas. Los alimentos ultraprocesados tendrán un tributo del 10% a partir de 2023 y se incrementa hasta el 20% para 2025. Finalmente, el salchichón, el arequipe y las obleas quedaron excluidos de este gravamen. Mi nombre es Fainori Cañón. Quisiera preguntarle al ministro Campo qué va a pasar con las plataformas como Netflix y Spotify. ¿Le van a subir a los impuestos o van a continuar igual? Todas las empresas que proveen servicios del exterior tienen dos alternativas. La que nosotros preferimos es que hagan una subsidiaria en Colombia y las ventas en Colombia, pues que se calcule cuál es la utilidad sobre esas ventas y sobre eso pagarán impuesto de renta, como cualquier empresa. Si prestan servicios del exterior, tendrán que pagar un impuesto por servicios digitales. Si llegan a un tamaño determinado, porque en principio son 300.000 clientes en Colombia. Entonces, en ese caso, como yo le he dicho a todas esas empresas, por favor, hagan una subsidiaria, para que paguen como subsidiaria. Zonas francas, Netflix y régimen simple. Las empresas digitales extranjeras como Netflix y Spotify serán gravadas. También hay cambios centrales con el régimen de zonas francas, que deben establecer con progresividad un plan para incrementar las exportaciones y así mantener los beneficios tributarios que gozan. En cuanto al régimen simple de tributación, se bajaron las tarifas de este impuesto, con el fin de permitir que muchas más empresas se formalicen en materia tributaria. Exactamente, eso es una de las normas que fue largamente discutida incluso con las zonas francas. Y creo que llegamos a una fórmula que es muy interesante. Básicamente, pues, después de un año de transición, que será el año 2023, en el cual todas las empresas de zona franca tendrán que hacer un nuevo programa de internacionalización, que es el programa que tienen que hacer con el Ministerio de Industria, Comercio, Industria y Turismo. Después de eso tendrán sujetos un impuesto que será, si son exportadoras, la parte de exportaciones, 20%, si venden al mercado interno, 35%, que es lo que pagan normalmente las empresas que están establecidas en territorio
nacional. Y hay pues dos elementos adicionales que son interesantes. Primero, una excepción que esencialmente para productos digamos, energéticos. El primero es digamos, las exploraciones de gas digamos, en mar abierto, que son zonas francas, ellas pagarán el 20%. Y el Reficar, que es la que produce una parte importante de la gasolina en Colombia, también tendrá el 20%, y también las empresas que producen biocombustibles. Ministro, finalmente, ¿habrá cárcel para los evasores de impuestos en Colombia? Sí, las normas que están aprobadas para segundo debate, allá las veremos en el Congreso de la República, creo que serán aprobadas también, establecen que para evasores de más de 1.000 millones de pesos tendrán cárcel. Los otros tendrán unas multas especiales, pero no necesariamente cárcel. Para el presidente Petro, la reforma tributaria no afecta al grueso de los colombianos. Por eso, los impuestos que aquí se han modificado tienen que ver con las capas de mayores ingresos de la sociedad colombiana y no afecta a la mayoría de los colombianos. Justicia social y capacidad de pago son dos objetivos que me parecen centrales en los momentos económicos y sociales en los que estamos viviendo. En la reunión con los partidos de gobierno de esta mañana, hemos modificado dos aspectos de lo hasta ahora debatido por las comisiones conjuntas terceras del Congreso de la República, tanto en Senado como Cámara. Un aspecto: no vamos a presentar un impuesto a las pensiones. La reforma tributaria entra esta semana a su debate final en las plenarias del Congreso. La ponencia se acabará de construir el día martes, miércoles, con este tipo de modificaciones y consensos ya logrados, y tendremos entonces debate, el último debate en las plenarias tanto del Senado como de la Cámara. Pero alrededor de 20 billones de pesos es el valor de la reforma tributaria para el año entrante. Puede subir a cerca de 23 billones para el año 2026. Como ustedes saben, la mayor parte de este recaudo tiene que ver con que el Estado capture una mayor renta, si los precios internacionales son elevados, de sus propios bienes. No son bienes privados, sus bienes públicos, que son el petróleo y el carbón. La iniciativa, afirmó el ministro de Hacienda, ha sido la de mayor consenso en la historia económica del país y es un camino hacia la justicia tributaria que se busca en Colombia. Es una reforma que tiene efectos redistributivos, o sea, que cumple el principio de justicia tributaria. No es totalmente estructural, porque en el proceso de reforma pues se han hecho algunos cambios que eliminan. Por ejemplo, nosotros tenemos la eliminación de lo que en la jerga tributaria llaman las cédulas, que son de que distintos tipos de ingreso tienen un distinto tratamiento tributario. Eso era una de las propuestas que hicimos inicialmente, pero a lo largo del debate pues se han generado se han eliminado algunos de esos principios y se han creado de nuevas cédulas. Por ejemplo, el acuerdo que hizo el presidente con los ponentes de la reforma, se restableció, si se quiere, la cédula de pensiones, que las pensiones tienen un tratamiento diferente, no se le da el mismo tratamiento de otros ingresos. ¿Y no quedarán grabadas? No quedan grabadas por debajo del límite, que ya estaban grabadas. Sí, porque ya había un gravamen a las muy altas pensiones, pero ya ahora pues las otras pensiones no tienen un gravamen. Lo he dicho, y creo que correctamente, que es la reforma más concertada de la historia. Yo personalmente me he sentado, no sé, quizá 400 horas con los congresistas, por una parte, de todo tipo, incluso de todo tipo de corrientes políticas, y por otra parte con el sector empresarial. Muchos
reuniones con empresas individuales, pero también con, digamos, asociaciones empresariales. Ese es el tema y yo diría que eso es el tema más importante. Además, con el consenso logrado con la reforma tributaria, el Gobierno del Cambio adelanta acciones para construir confianza en medio de la difícil coyuntura internacional. Este trabajo de crear confianza en Colombia como un país, entonces he estado pues en reuniones en Nueva York con inversionistas en Colombia, con las calificadoras de riesgo y también en Washington con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con el BID, para tratar de generar, digamos, y con inversionistas privados también, para tratar de generar decir que este es un país en que conviene seguir invirtiendo. Ese es como el mensaje básico que hemos hecho, pero además, debo decir, con todos los bancos multilaterales, pues acordando cuál es nuestro programa de gobierno y sobre todo cómo se van a manejar los dos temas que dio este gobierno y que son complejos, que son el déficit fiscal y el déficit externo, o sea, la diferencia entre importaciones y exportaciones. Entonces, esos dos déficits de Colombia tenemos que corregirlos y los vamos a corregir. Del mismo modo, en el impulso a la banca de desarrollo nacional. 3 objetivos básicos para esa red de bancos de desarrollo. El uno es la inclusión crediticia, o sea, la posibilidad de que las muy pequeñas empresas tengan acceso a crédito. Entonces, es con unos objetivos muy claros de cómo vamos a tener un mayor acceso a crédito. El segundo es el tema de fomento a la innovación, donde para nosotros muy importante es la capacidad de exportar, pero no solamente la capacidad de exportar, trato de diversificar nuestra dependencia del petróleo como producto de exportación, sino también de muchos otros productos que pueden ser agropecuarios, pueden ser nuevos productos mineros, pueden ser industrias manufacturados o servicios, el turismo, las ventas de servicios de salud, por ejemplo, entre otros. Entonces es como la segunda. Y la tercera son los programas de economía verde, digamos, programas por ejemplo, de reforestación de Colombia, programas digamos, de protección de la biodiversidad, pero también de posible uso de la riqueza de la diversidad de Colombia. En fin, son algunos de los temas o los tres temas centrales que vamos a diseñar para nuestra banca de desarrollo. Entérese del cambio. Uy, no, esta violencia me tiene aburrido. Oiga, Fernando, en vez de quejarnos tanto, hablemos en los diálogos vinculantes y así ayudamos a cambiar la situación de nuestro país, hermano. El gobierno necesita escuchar tu voz, tus necesidades y tus ideas para que juntos construyamos el Plan Nacional de Desarrollo a través de los diálogos regionales vinculantes. Haz parte de las acciones que transformarán la vida de nuestra gente. Ingresa a www.dnp.gov.co. Inscríbete y participa, porque con tus manos y con tu voz podemos construir la paz total de la nación. Colombia, tú tienes la palabra. El gobierno te escucha.